Nacho Riverón en la 2x4. Bueno, ¿cómo está la mañana en Buenos Aires, Pato? Bueno, tenemos 10 grados 2 décimos la temperatura en Buenos Aires a las 8 de la mañana, 39 minutos. Bueno, el doctor Diego Barovero, nuestro amigo, desde hace unos días personaje de la cultura de Buenos Aires, declarado en la legislatura porteña, un apasionado de la historia. Lo hemos convocado hoy, algunas horas antes del 9 de julio, porque es siempre importante recordar aquella fecha tan emblemática y el legado. ¿Qué tal, Diego, querido? Buen día. Hola, buen día Nacho, buen día Patricia. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué producción? Ya, yo como todas las mañanas escuchándolos y de repente al aire escucho mi nombre y la producción ya me estaba llamando. Maravilloso. Impresionante, Qué trabajo impresionante. envidiable. Diego, siempre me gusta preguntarte, a esta hora, ¿no? A esta hora, un par de días antes, ¿qué pasaba en los alrededores de la casa histórica? ¿Qué pasaba en Tucumán? ¿Ya habían llegado Nada, todos? ¿Qué no estaba pasaba nada, No pasaba había nada. había una confusión tremenda, porque el Congreso funcionaba en Tucumán desde el 24 de marzo de 1816, o sea, varios meses antes. No estaba completo. De hecho, en los primeros días de julio y las primeras sesiones todavía son en minoría, porque hay provincias que no enviaron representación, otros llegaron más tarde, y hay algunas provincias que ya no integran el territorio nacional. Hay que tener en claro que no estamos hablando de la Argentina como la conocemos hoy con sus actuales límites. Estamos hablando de algo que todavía es amorfo, que no tiene un nombre siquiera. Son las Provincias Unidas, que heredaron un virreinato, que son las sucesoras de un virreinato del Río de la Plata que dependía de España. Y en el momento en el que se convoca el Congreso, es el peor momento desde el punto de vista estratégico, político. Napoleón ha sido derrotado, el Congreso de Viena hay como una recidiva, hay como un refresh de las monarquías absolutistas. Hay una decisión categórica de respaldar una vez más a Fernando de Borbón para que no solamente reine, vuelva al trono de España, sino que además recupere las posesiones que había ido perdiendo como consecuencia del proceso emancipador de Sudamérica. En ese momento se venía de perder la famosa batalla de Rancagua, con lo cual Chile volvía a estar bajo la égida española. Eso también justifica la idea magnífica, extraordinaria, de nuestro libertador, del libertador americano, José de San Martín, de pensar el cruce de los Andes como plan continental de liberación y por el Pacífico llegar al corazón del poderío español en Sudamérica, que era el virreinato del Perú. Entonces, en ese momento, en esa coyuntura tan desfavorable para las ideas libertarias y emancipadoras, que de alguna manera se venían manifestando embrionariamente desde mayo de 1810, cuidando formas, eligiendo circunloquios y terminologías que por lo menos disimularan o no fueran tan categóricas, se estaba pergeñando la idea de algo independiente, de algo nuevo, de un nuevo Estado, de otro tipo de reglas, de darle una norma constitucional que le diera una cobertura además, porque de esa manera también se había convocado lo que nosotros conocemos como Asamblea del año 13. Era eso, era un Congreso General Constituyente que debía declarar la independencia y dictar la Constitución. No hizo ni lo uno ni lo otro. Hizo algunas normas, por supuesto, enseguida quedó embretada en diferencias políticas, en discusiones, donde los unitarios tomaron poderío más fuerte y resistieron a los federalistas, que de alguna manera también explica gran parte de las desventuras que vive el proceso independentista argentino. Los que la tienen clara, como decimos siempre, y vos me entendés perfectamente, los que la tienen clara son Belgrano, San Martín, Claro. Pueyrredón, que son los que ven más allá, y ese es el gran mérito del momento de esos personajes y de la época. Era imposible imaginar en el contexto en el que se encontraban qué iba a pasar más allá. Había que salir de la coyuntura, de la mera coyuntura, y proyectarse hacia el futuro sin saber a ciencia cierta qué era lo que nos deparaba. Habla también de una clarividencia política, pero al mismo tiempo de una capacidad y una dedicación y entrega a una empresa que no era fácil.
no era para acomodarse, no era para resolver cuestiones de menor cuantía, era una empresa, digamos, ciclópea, Que San Martín desde su alcaldía o intendencia de Cuyo apoyaba fervorosamente, él impulsaba, inclusive los representantes de Cuyo fueron un lujo, ¿no? Los nombres son impactantes, bueno, La Prida, Santa María de Oro, Juan Martín de Porredón, don Godoy Cruz, fue Godoy Cruz impactante. era el vocero político de San Qué Martín. Hoy que se bárbaro. habla tanto, hoy se dice referente político, ¿no? Se dice muchas veces. Sí. Tomás Godoy Cruz era el jefe era San Martín, pero Godoy Cruz era su voz en el Congreso de los Diputados en Tucumán. Belgrano era una figura de tal trascendencia, tan importante, que había sido jefe del Ejército del Norte, había sido derrotado, y sin embargo, habiendo sido derrotado, pese a que él había ganado 2 batallas clave, que son las que de alguna manera consolidan el norte argentino, porque si se seguía perdiendo, se venían problemas muy serios, pero Salta y Tucumán son las 2 batallas que consolidan el norte, de eso que todavía no se llama Argentina, pero que nosotros hoy llamamos Argentina. Ahora, Belgrano, condenado, castigado, después reprimido por las autoridades centrales, sin embargo, Belgrano es citado al Congreso antes de la declaración de la independencia, en sesión secreta, el 6 de julio de 1816, porque él venía además de cumplir una misión diplomática, junto con Rivadavia. Él vuelve a estas tierras, va al Congreso de Tucumán e informa sobre la situación política europea, y que ahí los pone sobre aviso, dice, cuidado, Claro. que la ola republicanista está en repliegue, lo que viene es una ola monarquista. Y de alguna manera ahí desarrolla la famosa teoría de la monarquía incaica, de la monarquía americana, ¿no es cierto?, el heredero del Inca, como una especie de monarquía temperada con parlamento que atenuara el poderío monárquico, que eso era lo que se había considerado como el modelo admirable británico, que para los demás países europeos, sobre todo los europeos centrales, era lo más raro. Había que empezar a pensar en limitar el poderío del monarca. Diego, y con los apremios de don Godoy Cruz a los congresales por San Martín y demás, llegamos al 9 de julio, llegamos esa mañana, y ese día, ¿qué va a pasar? Y ese es el día que claramente se determina y se completa el proceso que empezó en mayo de 1810. Ahí sí, definitivamente se declara solemnemente a los pueblos de la faz de la tierra que ha surgido un nuevo país, un nuevo Estado, que tiene sus nuevas normas, que tiene su denominación, y después se le agrega, porque primero se hace hincapié en la independencia con respecto a España, y después se le agrega una pequeña frasecita en la declaración de la independencia, se agrega, y de toda otra dominación extranjera, para evitar cualquier artilugio que pudiese llegarnos a poner bajo la órbita de otra potencia extranjera, de otro país, y que fuésemos otra vez una especie de provincia, de colonia, de Estado incorporado, de Estado asociado. Ahí se determina claramente que lo que está surgiendo acá es un Estado nuevo, con su propia normativa, con su nueva estructura, con sus símbolos patrios, por eso se aprueba definitivamente la bandera, por eso San Martín tiene el apoyo político y la fuerza política que necesitaba para iniciar el plan continental, que es aprobado por el Congreso que además nombra a uno de sus integrantes, nada menos que a Juan Martín de Porredón, de quien somos tributarios, sí. Juan Martín de Porredón como director supremo, ¿no es cierto? Lo que sería después Juan Martín para San Martín, para la epopeya. El gran apoyo, el gran apoyo que además le daba el apoyo económico, el apoyo político, lo sostuvo a San Martín hasta cuando San Martín era vituperado, no solamente por sus enemigos españoles, sino también por sus enemigos criollos. Y ese es el gran desafío, haberse sobrepuesto estos pocos hombres, este puñado de hombres que se sobrepusieron a las desventuras circunstanciales del momento y pudieron seguir adelante con un plan cuyas miras superaba largamente la coyuntura. Por último, esto siempre es apasionante, Buenos Aires, Europa, el mundo, ¿cómo se entera ese 9 de julio, Diego?
Bueno, y salen los correos que en ese entonces, hoy que estamos acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales, de internet, no podemos entender los meses que tardaba la información. Hay que pensar que la caída de España, la caída de la Junta de Sevilla, que es lo que determina la formación de nuestra empresa emancipadora inicial en mayo de 1810, llega a Montevideo un buque que con esa noticia que tardó 3 meses. Entonces, de algún modo lo interesante de todo esto es que además en ese momento lo que estaba pasando era tan importante que estaban los ojos puestos acá, Claro. porque se seguía combatiendo y de hecho España tenía la firme y categórica determinación de recuperar sus territorios. Por eso había virreyes en Montevideo, había virreyes en Perú, por eso estaban las figuras. Era muy poderoso, el Alto Perú era muy poderoso. Los ejércitos españoles fueron comandados por brillantes estrategas militares, que eran figuras de las cortes Que no borbónicas. lo querían enfrentar a San Martín. Que no Lo conocían. No lo querían enfrentar a San Se Martín. había formado allí, se había formado en las armas españolas, había Sí. combatido al servicio de España contra los propios franceses. Era un militar hecho y derecho, formado en toda su capacidad académica como jefe militar. Entonces esa noticia era verdaderamente un balde de agua fría, pero eso le dio la potencia a San Martín para iniciar el plan continental y para que, por ejemplo, tanto en Chile como en Perú, hubiese materia prima disponible para la aventura independentista y que también de algún modo confluyera con la otra campaña libertadora americana, la que desde el extremo norte de Sudamérica encabezaba Simón Bolívar y el marqués José de Sucre, Antonio José de Sucre. Siempre te pregunto, vos decías a tus alumnos, a la gente que te rodea en tus claustros y demás, por eso es una pregunta de perogrullo, pero ¿cuál es el legado de esa jornada? Y claramente la identidad como nación, pero además sujeta a un esquema de normas y de leyes, está por encima de las voluntades individuales. Ahí está. Esto fue la lucha contra la arbitrariedad y contra el autoritarismo. Ese es el eje, ese es el meollo, está en el ADN argentino, porque se pudo haber resuelto de otra manera, probablemente con algún tipo de acuerdo que evitara los ríos de sangre que significó la campaña americana independentista, que si bien se declaró la independencia, la guerra de la independencia termina 5 años después, 6 años después, o sea, son muchos años más de efusión de sangre, de pérdidas de vida, de empobrecimiento económico, porque había que armarlo a ese ejército. No me pida más, le dice Pueyrredón a San Martín, no me pida más porque me van a colgar acá en el fuerte. Qué bárbaro. Diego, es un gusto escucharte. Y te llamamos con el corazón y con el alma henchidos de emoción porque somos los que estamos convencidos que ese legado está vivo. Y como leí el fin de semana, es todo Está dentro vivo. de la ley, nada fuera de la ley, todo dentro de la ley. Y además, como alguna vez dijo Avellaneda, nada hay en la nación superior a la nación misma. Mamma mía. Ni personas, ¿A quién ni nombraste? facciones. Nicolás Avellaneda, ¿A quién nombraste? presidente y rector de la Universidad de Buenos Uno de Aires. los ¿Qué te grandes, parece? uno de los grandes presidentes, de los famosos grandes. Gracias, Sin Diego. duda. A vos, Nacho, un cariño muy grande y buen fin de semana. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Mirá, feliz Día de la Patria.